Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, el Señor les bendiga en gran manera. Es un deleite saludarles a través de este medio y agradecerle al Señor todas las bendiciones que Él ha derramado a nuestras vidas. Mando saludos a todos los amigos que nos acompañan, a los hermanos, a la Iglesia Jesucristo el Salvador. Un fuerte abrazo a mis hermanos que pues siempre están pendientes los unos a los otros y agradeciéndoles también que compartan este mensaje de la palabra de Dios. Hoy vamos a tratar un tema llamado Jesús es mi motivo, ¿sí? ¿Por qué razón es tan importante? ¿Alguna vez te has preguntado qué diferencia hay hoy que escuchas la palabra de Dios o el Evangelio o escuchas un sermón? Porque amigos que me escuchan, cuando alguien habla del libro de Apocalipsis, de que el tiempo del Señor está cercano, realmente debemos tomar en cuenta estas palabras porque el Señor vendrá pronto por su iglesia. Y a pesar de que ya haya tardado más de 2000 años en venir, realmente tú y yo tenemos un tiempo breve. Te comparto, cuando fue bautizado mi padre en el año de 1989, un 5 de mayo del 89, recuerdo que el Espíritu Santo cuando vino sobre él se manifestó el don de lenguas. Y resultó de que al tener el don también vino la interpretación en oración y buscando también la respuesta de Dios. Y lo que significaba lo que el Señor le había revelado en lenguas en ese momento, era que hubiera un apresurar de aprender y enseñar porque el tiempo es breve. Lo que estamos escuchando en este mensaje no es basado precisamente en esta interpretación, pero sí en esta realidad. ¿Por qué razón? Porque aunque el Señor quisiera disponer de 100, 200 años más en venir, tú y yo no tenemos ese tiempo en la tierra. No puedo yo esperar vivir más de 50 años, ni sé si más de 20 o 30 más. Entonces, el tiempo de salvación, dice el apóstol Pablo, es hoy. Hoy es el tiempo de salvación. Por eso no pretendo perder mi tiempo en estar predicando en contra de alguien, en contra de otra doctrina, sino lo que dice el apóstol Pablo, que prediquemos a Cristo, a este crucificado. Si predicamos la verdad, estamos en luz y todo lo demás es tinieblas. Y dice la palabra en Juan capítulo 1, que Jesucristo es la luz del mundo. Y dice la palabra, y la luz en las tinieblas resplandece. Y cuando esto sucede, no hay tinieblas que puedan permanecer donde está la presencia de nuestro Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso donde está el Espíritu Santo hay libertad. Por ello te quiero invitar a que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 25. Y vamos a ver por qué es tan importante que tú tengas el motivo correcto para buscar a Dios. De lo contrario, terminaremos mal o no terminaremos la carrera en la cual nosotros profesamos en fe. Cierra tus ojos. Bendito y alabado Dios, te amamos, te bendecimos. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito sea el nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, derrama tu bendición sobre mis labios, Señor, guíame para que todo aquel que escuche esta palabra reciba, Señor, y también tome de ti, Señor, lo que necesitamos. Necesitamos de ti, de tu presencia, de tu Espíritu. Padre, vive en nosotros. Señor, en esta hora abrimos la puerta de nuestro corazón para que tú, Señor, hagas morada en nosotros. En el nombre de Jesús, ponemos atención a tu palabra, Señor, y el reconocimiento que tú eres quien habla y no el hombre. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén, Señor. ¿Por qué te hablo que es importantísimo el motivo correcto? Jesús debe ser el verdadero motivo para estar en la presencia de Dios. Si tú y yo tenemos las causas equivocadas, no terminaremos y abandonaremos a mitad del camino o antes lo que hemos pensado que estamos haciendo para con Dios. Mira, quiero invitarte aquí en Juan capítulo 6, verso 25, y dice la palabra: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, que significa maestro,
¿cuándo llegasteis acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo. Cuando el Señor repite algo es que era muy importante. De cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Había mucha gente buscando al Señor. Pero cuando el Señor habla, les dice, de verdad, ustedes no me buscan por las señales. ¿Cuáles eran las señales que eran manifestadas? Sanidades, echaba fuera demonios. Y eso no eran las causas para buscar al Señor. Pero tampoco Dios quería que les buscaran por eso. Jesús quería que le buscáramos a Él porque le amamos. Miren, una vez me enseñaron algo, ¿no? Cuando te dan un regalo, lo importante no es el regalo, sino quién te da el regalo. Y el Dios y Padre de nuestro Señor nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo Jesucristo para dar su vida por nosotros en ayuda, en propiciación por nuestros pecados, para que nosotros tuviésemos vida eterna y la oportunidad de andar en vida nueva. Por eso, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué estás tú con Jesús? El otro día hablamos una pequeña parte de la gratitud y comentamos lo siguiente, ¿no? Que el 90% de las personas no son agradecidas. ¿Y cómo saqué la estadística? Porque habían 10 leprosos y el Señor sanó a los 10 y solamente uno regresó a dar gracias. Ellos fueron gozosos. A muchas personas les causa gozo escuchar un mensaje, recibir un milagro, recibir bendición. Pero ¿cuánto puede durar ese gozo? Y tú dirás, bueno, si viene de Dios, ¿por qué no dura permanentemente? Porque el Señor declara en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, que primero buscáramos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Primero hay que buscar al Rey, conocer al Rey. Jesús decía en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios y Padre, y a Jesucristo, al cual has enviado. ¿Por qué? Aquí hay un mensaje clarísimo que Dios pone, pero quiero invitarte a algo, que reconozcamos y abras tu corazón y estés atento, que por esta palabra, la mayoría de los discípulos que iban con Jesús volvieron atrás. Segundo, esta palabra los ofendió. No les gustó recibir esta palabra. Y por eso, pon mucha atención. Dice aquí, no me buscáis por las señales, ¿sí? No porque el Señor te liberó de las trampas de la hechicería, de la brujería, de que fueron echados los demonios que te poseyeron anterioridad. No fue por eso. Esta gente tampoco estaba por el motivo correcto, sino porque Jesús los alimentó. Un poco antes de este relato bíblico existe la alimentación de los 5,000, donde un muchacho con unos panes y pececillos, presentándolos delante de nuestro Señor Jesucristo, hizo un milagro y todos comieron y se saciaron y sobraron 12 cestas llenas. Por esta razón lo buscaban, dice el Señor. Jesús hablaba muy claro. Y es por esto que yo quiero invitarte a que tú medites en tu corazón por qué tú crees en Dios. Si tú no tienes el motivo correcto de fe, entonces tu fe va a ser en vano. Porque puedes tener fe en un hombre, en una religión, puedes tener fe en el gobierno, puedes tener fe en alguna profesión, en los bienes materiales, en la riqueza. Pero si nuestra fe no está en Cristo Jesús, como dice el libro de Hebreos 12:14, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Abraham confiaba en Dios no porque Dios lo había llenado de bienes, no porque Abraham era muy rico. Él le creía al Señor porque creía en sus promesas, creía en su palabra y creía que era el Dios todopoderoso, y Abraham por eso obedecía a Dios y le tenía temor también y lo amaba. Y por eso fue llegado a reconocer a Abraham de parte de Dios que era su amigo. Qué cosa tan hermosa, dice, Abraham fue llamado amigo de Dios.
Y nuestro Señor Jesucristo nos transmite el mismo mensaje diciendo, ya no quiero que sean llamados siervos, sino amigos, porque el siervo no conoce ni sabe lo que hace su Señor. Pero el amigo conoce todas las cosas. Perdón, ven conmigo aquí. Verso 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y haciendo un resumen de todo el relato, el Señor dice, el que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, no puede tener parte conmigo, dice el Señor, y no puede tener vida eterna. Los ojos y los oídos naturales de aquellos judíos que estaban en ese momento, lo primero que percibieron fue lo siguiente: ¿cómo vamos a comer su carne? Lo vieron como un canibalismo. ¿Cómo vamos a beber su sangre? Pero Jesús no hablaba de estas cosas. Jesús primeramente hablaba al espíritu y al corazón de las personas. Muchos de los enfermos que fueron sanados por el Señor no fueron salvos. Muchos de aquellos que estaban con Él también le dieron la espalda y volvieron atrás, porque no tenían los motivos correctos, en la misma presencia de nuestro Dios y Salvador. Por eso hoy yo quiero invitarte a que pongas bien el motivo, el fundamento, como hablamos la vez pasada, porque esto va a hacer que tú termines la carrera, que tu fe esté bien dirigida. Ya te dije que todos tenemos fe, pero está mal dirigida. Y en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar a varias iglesias y que tenían también problemas. Si no tenemos una fe bien dirigida, significará también que tú no has nacido de nuevo. Significará también que lo que hagas para con Dios no dará fruto, sino tendrá una semilla y ese árbol crecerá muy poco, como está escrito en la parábola del sembrador. Que la semilla, que es la palabra, que es buena, si la pones junto al camino, si tú la dejas en pedregales, si tú permites que la palabra de Dios sea llevada por las aves, que quede infructuosa, Dios te pedirá cuentas. Pero si la pones en buena tierra, que es decir, que la pones en lo más íntimo de tu corazón y amas la palabra de Dios, porque la escritura, como dice el Evangelio de Juan 5:39, estas sagradas escrituras dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que hacen las escrituras. Por eso, si tú tienes motivos correctos, tendrás también las causas y la fuerza correcta. La palabra motivo deriva también en la palabra motor, ¿sí? ¿Qué pasa con los vehículos? Si tienes un motor V8, tú sabes, bueno, gasta mucha gasolina, pero aquí la gasolina no se va a acabar porque el proveedor es Dios. Pero es un motor más potente, porque traes mejor motor. Por eso, si tienes el motivo correcto, tu fuerza, tu fe, nunca te dejará. Y el amor que se desarrolle mediante la fe en nuestro Señor será el amor de Dios, y este tampoco nunca se acabará. Dice la Escritura que cesarán las lenguas. Llegará el término que también la fe tendrá final. ¿Por qué? Porque estaremos cara a cara con el Señor. Y ya no habrá razón de tener una fe, porque ya estarás junto a Él. Siempre verás el rostro de Dios, pero el amor seguirá. Por eso, si tú tienes el motivo correcto, tú acabarás la carrera. Cuando no tenemos los motivos correctos, no podemos edificar bien. No habrá la fe correcta, ni tampoco el amor correcto. ¿Por qué te hablo de esta manera, amigo y hermano? Porque el que sabe amar es Dios. Yo te invito a leer 1 Corintios capítulo 13 y vas a encontrar que dice la palabra, el amor no hace nada indebido. No se irrita. No puedes decir robé por amor. No puedes decir mentí por amor. No puedes decir no discipliné por amor. La palabra dice que si alguno no corrige a su hijo, lo aborrece. Y dice la palabra, no es jactancioso. Y nunca deja de ser. Y Dios es amor. Por eso cuando tenemos el motivo correcto, ¿y cuál es este motivo? Dice la palabra, y esta es la voluntad del Padre, que creáis en el que Él ha enviado.
Si alguno no cree en Cristo Jesús, no es de él. Y por eso no solamente creer que Jesucristo es el Señor, sino creer en su palabra. Por eso dice la Escritura, el que no come mi carne, porque dice que su palabra es verdadera comida. Sabes, en estos últimos tiempos, la gente está despreciando la palabra. Y por eso escasea la palabra de Dios. Me refiero, no que no existan muchas predicaciones. Hoy más que nunca hay predicaciones en las redes sociales, en los templos. Hay muchísimos predicadores. Pero palabra buena, palabra de verdad, palabra de Dios está escaseando. Por eso los cristianos de hoy son muy distintos a los cristianos de antes. Al cristiano antes se le enseñaba lo escrito por el Evangelio: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy se le enseña a la gente: acércate al Señor para que te bendiga, para que te prospere, porque Él quiere cambiar tu vida, quiere bendecirte. Pero una media verdad no puede ser la verdad. La verdad nunca viene incompleta. Por eso dice la Escritura, el Espíritu Santo Dios no lo da con medida. Y por eso muchos hacen show, hacen cuanta cosa, donde hoy se están burlando de ellos, porque hacen lo que Dios no les mandó. Y se convierten en falsos. ¿Por qué? Porque el motivo que tienen no es el amor a Dios ni el amor al prójimo, sino el amor al dinero, el amor a la avaricia, y eso provoca que cambien la verdad de Dios por la mentira. Y los seguidores de ellos son seducidos también por necesidad. Por eso estos hombres seguían a Jesús por necesidad. Y el Señor les dijo: ustedes están mal. Ustedes me siguen ni por las señales, me siguen porque comen conmigo. Por eso, si tú escucharas esta palabra hoy en tus días, te ofendería, no te gustaría. Ya me dijo el Señor, gorrón vas a decir. Pero el Señor necesita muchas veces confrontarnos, porque a la verdad nos engañamos a nosotros mismos. El Señor en Jeremías dice: porque engañoso es el corazón del hombre y perverso, ¿quién lo escudriñará? Y dice la palabra: yo Jehová soy el que escudriño la mente y el corazón del hombre. Por eso Dios nos conoce bien. La palabra, cuando la escudriñas y la recibes, dale gloria a Dios. Él tiene preparado para ti levantarte. Acepta también y humíllate delante de Él, porque el que se humilla delante de nuestro Dios se levantará, pero el que se enaltece será humillado. Yo prefiero hoy humillarme y que Dios me levante, a levantarme y creerme lo que no soy, y cuando esté cara a cara con el Señor, Él me ponga en mi lugar y me demuestre que soy menos de lo que yo creía. Así que aceptemos la voluntad de Dios. Dice aquí la Escritura: el que no bebe mi sangre. ¿Qué significa esto? La cruz significaba la sangre. Y esto significa, si alguno quiere ir en pos del Señor, también está escrito: tome su cruz y sígame. Significa su palabra. Primero, comer su palabra y beber su sangre significa pasar las pruebas, las que el Señor pasó. Él pagó el precio por nuestros pecados. Nosotros no hacemos sacrificios ni obras para ser salvos, sino que andamos en el camino del Señor. Y como está escrito aquí, le dijo el Señor a sus discípulos: si ustedes entran en una casa, al que reciban, me recibirá a mí. Pero si a ustedes los rechazan, me rechazarán a mí. Por causa de mi nombre serán aborrecidos. Pero también dijo el Señor que otros nos recibirían. Y gloria a Dios por lo que abren su corazón para recibir palabra de Dios por medio de un siervo. Pero al que reciben es al Señor. A quien le dan la gloria es al Señor Jesucristo. Por eso David declaraba hermosamente: no a nosotros, sino a tu nombre, oh Dios, sea dada la gloria. Por eso, versículo 60. Al oír estas palabras, muchos de sus discípulos le dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Te das cuenta? Hay muchos que no les gusta oír esto. Cuando estoy en la congregación, muchos piensan que son pedradas. No, amigos, no son pedradas, ¿sí? Simplemente, si nosotros estamos mal, escuchas la palabra, te va a caer mal, porque haz de cuenta, son dos polos. Cuando yo vivía en el pecado, venía el pastor y lo primero que decía: ay, el pastor me está tirando piedras. Y no era así, sino que mi pecado y mi carne era confrontado en ese instante. Y por eso me enojaba.
pero para no declarar abiertamente que me molestaba lo que Dios hacía, me iba en contra del hombre, me iba en contra del mensajero, de los pastores, me iba en contra de todo aquel que representara rectitud. Y por eso somos rechazados muchas veces. Por esto, amigos, yo te invito a que comas la carne del Señor. Y la palabra de Dios es verdadera comida. Mi palabra es el maná, dice, que ni siquiera los primeros padres probaron, dice la palabra. Valga la redundancia. Los judíos cuando salieron de Egipto y entraron al desierto comieron pan, maná que no conocían, pero ese maná no era la palabra. Jesucristo es el maná que descendió del cielo. Y el que come de él, dice la palabra, tiene vida eterna. Pero el que bebe su sangre, ¿sí?, tiene parte con él. Es decir, que pasamos pruebas, pasamos aflicciones, pero tenemos a Cristo en nosotros. Por eso Juan el Bautista dice, yo solo bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, refiriéndose a Jesús, que es más poderoso que yo, cuyo calzado yo no soy digno de desatar, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y el fuego es la prueba, amados hermanos. La sangre cubre, ¿sí? Y por eso nosotros no debemos olvidar ni volver atrás, porque por medio de la sangre fueron cubiertos y pagados nuestros pecados. Y eso representa también la sangre de Cristo, que andamos en vida nueva, que fueron un nuevo pacto, que ya no podemos volver atrás, porque el Señor para ello entregó su vida y su corazón. Asimismo, amados hermanos, quiero terminar con lo siguiente. Si tenemos el motivo equivocado, vamos a caer. Y muchas veces pudiste haber comenzado con el motivo correcto y olvidarlo. Solamente voy a poner 2 ejemplos rápidos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, este fue el primero, ¿sí? Una iglesia que se olvidó del primer amor. Asimismo nosotros, a veces olvidamos por qué te congregas, por qué lees la escritura, por qué cantas alabanzas. ¿Me explico? Y dice aquí la palabra, la iglesia de Éfeso. Vean aquí, yo conozco tus obras, ¿sí? Dios te conoce, reconoce tu trabajo, pero dice aquí, no soportas a los malos, no soportas a los que dicen ser apóstoles y no lo son, pero tengo algo contra ti. Una iglesia que había padecido, que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Reconoce de dónde has caído. Y muchas veces dejamos ese primer amor. Olvidamos el verdadero motivo. Jesús vino a salvarme. A eso vino el Señor. Porque este mundo pase sus deseos. Hoy muchas falsas doctrinas están enseñando a aferrarse a este mundo. Y lo que Dios enseña es totalmente diferente. Yo te invito a que en el nombre de Jesús disfrutes lo que Dios te da. Sea poco, sea mucho, disfrútalo. Todo Dios lo creó para que lo disfrutes en santidad. Pero no te aferres a este mundo. No te aferres inclusive a esta vida. Un día yo no estaré, un día no estará mi familia, así como hoy no están muchos seres queridos. Porque aquí no es la vida eterna. La vida eterna está preparada en los cielos. Y la muerte eterna en el infierno y en el lago de fuego. Un segundo testimonio. La iglesia de Sardis, en el capítulo 3, dice la palabra de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Esto es tremendo. Ahorita a veces la iglesia comienza a manchar sus vestiduras. No quiero ahorita entrar en detalles. Como dice la palabra, el que oye entiende. No manches tus vestiduras. Jesús viene por una iglesia limpia, sin mancha. Yo comencé con mi espíritu, estoy purificando mi alma también y también mi cuerpo. Yo sé que este cuerpo no hereda, pero Dios quiere bendecir todo tu ser, todo tu ser. Mira, y quiero terminar aquí en Daniel, capítulo 1. El otro día vimos en 1 Tesalonicenses 5:23, Él santifique espíritu, alma y cuerpo. Y Daniel también hizo esto. Verso 8, capítulo 1, verso 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, ¿sí?,
con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. También no lo permitió. No lo permitas tú. No te contamines. Y demostró en 10 días que sus rostros y el rostro de sus amigos eran más robustos porque no se contaminaban, aún en el alimento corporal. Yo te invito a que llenes tu vida de Dios y que tengas el motivo principal. ¿Cuál es ese motivo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El mismo Padre no quiere a nadie si no viene a través de Cristo. Juan 5:22 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Por eso Jesús es el camino y la verdad y la vida. Padre, te damos gracias, Señor. Te agradecemos todos los milagros que has hecho, Señor. Te agradecemos las señales que has manifestado. Pero te agradecemos más que tú eres amor, Señor. Que tú enviaste al Señor Jesús para salvarnos y para que nos convirtiéramos de todo pecado, Señor, y volvernos a tu luz admirable. Por eso anunciamos tus virtudes, Señor. Queremos ser luz como tú eres luz, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amigos, pues fue un placer. Gracias y estamos en contacto y este domingo les esperamos con un nuevo mensaje. Que el Señor les bendiga y les invito también que nos acompañen a la página Iglesia Cristiana Jesucristo el Salvador, también por YouTube. Este mensaje será también descargado y el día de mañana por la mañana estará disponible. Que el Señor les bendiga en gran manera.